algún momento, quiero ver una cosa, a ver, como decía, en algún momento, el, sí, el epítome, vaya, el punto más alto del desarrollo del sistema nervioso central radica en el hecho de que se desarrolló una corteza, o sea, una estructura reprogramable, reconfigurable, capaz de aprender, capaz de muchas más cosas de lo que iba a ser un núcleo X que ya venía de fábrica. O sea, la idea es que la corteza era o es el mecanismo más avanzado que hay en términos de procesamiento de señal. ¿Ok? Y hablamos en capítulos anteriores cómo esa corteza se había derivado de la placa alar del telencéfalo, y esa placa alar del telencéfalo se había migrado a la superficie para convertirse en una estructura totalmente nueva. ¿Okay? Pero no tocamos de por qué esta corteza surgió, porque como siempre decimos, para que algo aparezca ahí o para que algo cambie, tiene que haber alguna necesidad, tiene que haber un motivo. Y este motivo es lo que vamos a tratar ahorita cuando hablemos del rinencéfalo. Okay. Empecemos por ver, pero antes de tratar toda la arquitectura neural del rinencéfalo, veamos un poquito de ese concepto de la corteza. Y aquí estamos hablando de una corteza que es de primera generación. Voy a abrir una ventana para que se vea un poquito mejor, un poquito más balanceado, porque si no la cámara no funciona. Ok, como decíamos, al igual que vimos en otras etapas del desarrollo del cerebelo, en el tálamo, también la corteza pasó por una serie de generaciones, vaya, o de diseños de arquitectura que son en particular notables acá manera, por la manera en que esta arquitectura se desarrolló. Entonces aquí estamos en la primera etapa. En primer lugar, veamos el asunto de la necesidad. ¿Qué necesidad había de tener una corteza? Y todo empieza precisamente con el desarrollo de un sistema tubular y el desarrollo de la necesidad de programar la actividad sensorial de una manera, de procesar la actividad sensorial de una manera más flexible. ¿Okay? O sea que entramos en el concepto del olfato como la primera o la primordial manifestación sensorial. Y entonces, y alguien me va a decir, ¿para qué la detección química de las sustancias no necesita un sistema tubular y que los insectos tienen olfato? Y si podemos decir la quimiodetección, incluso las bacterias pudieran decir que lo tienen, pero no necesariamente, eso quiere decir que las cosas vayan a... Permítanme un momentito. Quiero ver acá. No, ok. No necesariamente eso quiere decir que requieran una corteza. El problema es que si me vas a decir, sí, que hay quimiodetección en X, qué sé yo, los gusanos, las arañas o lo que querrás. El problema es que nuevamente no es una corteza programable, o sea, no son capaces de aprender. ¿Okay? No son capaces de aprender, no son capaces eh, llevar, de llevar algo que no, de lo cual no venga programado de fábrica. Pero la corteza
o el olfato en términos de los vertebrados, sí lo era. ¿Okay? Entonces, tomemos, por ejemplo, este bichejo que vamos a tener acá. Vamos a dibujar el bichejo en cuestión. Ahora, tomemos este bichejo que vamos a poner acá. Vamos a ver. Aquí. Ese es famoso por su olfato, ¿correcto? Pero ¿cuál es el problema? Vos dirás, ok, necesita detectar X sustancia. Pongámosle acá algo que sea útil para comer. ¿Qué tal? Ok. Ahora tenemos este problema. Eso es una hamburguesa. En el hábitat natural de los tiburones, creo que no hay hamburguesas, ¿correcto? Pero esta hamburguesa, bueno, yo iba en mi bote, iba a pescar y se me cayó, y andaba una de estas en la mano y se me cayó y este bichejo lo reconoce. Ok, pero el problema es que obviamente va a detectar, como decíamos, algunas de las marcas químicas, bioquímicas de la proteína, de la carne, lo que sea, y dirigirse para comérselo. Pero, y ese es un pero del tamaño de una casa, es un pero del tamaño de una casa, decíamos, que ¿qué pasa si nunca se ha encontrado con una? Ok, puede detectarlo, pero tiene 3 trabajos una vez que se la coma. Primero, identificarla como lo que es. Claro, si el cerebrito de este es capaz de formar un pensamiento y decir, bueno, por lo menos puede decir, ok, es comida. 2, debe ser capaz de recordarlo para la próxima vez que se encuentre una de estas. Y 3, de hecho, reprogramar su encéfalo, de tal manera que cosas que huelan parecido a esta sean identificadas como una nueva clase de dolores. O sea que ahora también debería ser capaz, por ejemplo, de reconocer, no soy muy buen dibujante, pero ustedes ya saben lo que ando buscando acá. ¿Ah? Este y este, como comparten características del punto de vista olfatorio, deberían ser reconocidos por este bicho como similares, ¿ok? Y no solamente identificar comida, también qué tal si se topa con una de estas. Y aquí, bueno, le vamos a dibujar una carterita. Ok, el tiburón se topó con una de estas. Pongámosle las pestañas largas y un poco de... Ok. Se topó con una de estas. Obviamente que los tiburones, pues, como las aletitas no son muy prácticas, pues quedarán con el lipstick así como se lo puse. Con una de estas, también debe ser capaz de reconocerla y decirle, bueno, seguirla, ya sabes con qué propósito va. Toda esa clase de cosas depende de que sea una estructura programada, porque incluso la tiburona del dibujo tiene una
marca bioquímica, un olor específico. Y se supone que parte de la especificidad de pareja pudiera ser no solamente identificar que es una de estas, sino una en específico, ¿ok? Asumiendo, por ejemplo, que algunas especies pues escogen una pareja y mantienen el mismo apareamiento con la misma pareja al mismo tiempo. Eso es un mecanismo biológico muy importante en el sentido de que, por ejemplo, no es biológicamente conveniente que este tiburón, por ejemplo, se fuera a parear con alguien que esencialmente es su familia, con el equivalente, vaya, de su hermana o prima, porque entonces la recombinación genética va a empezar a deteriorarse, pues. No me interesa que haya mucha endogamia en un grupo de población, por lo tanto, identificar X grupo de hembras de la misma especie, pero de diferente familia, ¿vale? O sea que incluso implica algo de programación. Ahí es donde entra la idea de que no puedes reprogramar una corteza o organizar una corteza haciendo diferentes patrones de conexión dentro de sus células, o sea, estableciendo circuitos dentro de la corteza, porque los núcleos esencialmente solo tienen una entrada, una salida, pero aquí una corteza que pudiera reconfigurar el circuito me serviría muchísimo para el propósito que estoy queriendo obtener. Ahí es donde entra la idea de la arquitectura cortical. Vamos a ver cómo se ve la cosa. Quitemos a la tiburona esta, que realmente parece un tiburón con gustos raros. Y veamos la arquitectura de la corteza. Y en una primera instancia teníamos tres capas. Una capa molecular hacia donde llegaban todas las entradas. En el centro, una capa, aquí vamos a llamarla la capa intermedia, que es a donde estaban la mayor parte de las neuronas y donde importantemente van a haber salidas. Ok. Y por supuesto, las señales entran de la capa molecular a la capa intermedia. Ok. Dentro de la capa intermedia, por supuesto, las diferentes neuronas que están acá se comunican entre sí y una de estas genera una salida. Perfecto. Pero necesito una tercera capa. Ok. Una tercera capa que está en comunicación con las neuronas de la capa intermedia. Y esta tercera capa lo que está haciendo es regulando o modulando la manera en que las neuronas de la capa intermedia disparan. Y en esta tercera capa había una diferente o había una variedad de diferentes tipos de neuronas reguladoras y por lo tanto, como había muchos tipos de neuronas, lo vamos a llamar capa polimorfa. Entonces tenemos aquí tres capas. La capa molecular que está haciendo principalmente entrada, recepción de señal, una capa intermedia que es donde procesamos la señal y generamos la salida. Y aquí entonces tendríamos dos tipos de neuronas. Vamos a poner estas neuronas que generan salida y estas otras neuronas cuadradas que procesan entrada. ¿Okay? Entonces tengo neuronas de los dos tipos en comunicación entre sí. Pero acá también tengo en la capa polimorfa neuronas, y aquí las vamos a hacer como hexagonales, que están regulando cómo trabajan estas dos. Entonces, entrada, salida, regulación. Y este es el diseño básico de una corteza. Entonces, corteza de primera generación. ¿Ok? Como ves, esta capa intermedia tanto recibe señal como genera salida y eso nos va a crear problemas después, pero por el momento las cosas nos están funcionando muy bien porque esta interacción
entre las neuronas de la capa intermedia con la capa polimorfa me permiten que la capa polimorfa regule la actividad de cualquiera de estas poblaciones y que reconfigure, porque ahora yo puedo tener un circuito, mira, entrada, circuitos, y para esto puede multiplicarse mucho, salida, o sea, ya la señal tiene un flujo de señal definido. En otras palabras, aquí vamos a borrar y vamos a ver cómo está la cosa. Les pongo acá molecular, donde decíamos hay pocas neuronas, intermedia, polimorfa. Ahora mira cómo las señales se movilizan. Las señales van a capa molecular, a la capa intermedia y a la capa intermedia salida. Mira, ese es el flujo de señal. Una entrada definida, una salida definida y un flujo de señal o representado por las flechas, un patrón en las conexiones que es bien definido, pero que por supuesto internamente dentro de esta capa es reconfigurable, por lo tanto puede aprender, porque reconfigurar aquí es lo mismo que aprender. Si vos cambias el patrón de disparo, cambias la configuración de las conexiones, cambias la forma en que la salida trabaja. Ok. Ahora, ya explicamos que por qué dependía del olfato. ¿Okay? Porque decíamos, precisamente en esa época, en los peces, cuando los peces eran las especies dominantes, esa era la mejor manera de establecer una conexión programable. Y de hecho, el problema era que surgió para hacer funcionar el sentido del olfato, porque en un pez el olfato es el sentido por excelencia. Veamos qué hacen los demás. La sensación somatosensitiva, le hace el tacto, no te sirve de nada en el agua, porque si estás tan cerca para chocar con otro pez, tu problema probablemente vaya a ser otro. ¿Ok? La visión no sirve bajo el agua. ¿Mm? Por abajo de los 30 metros no se ve nada, o sea, es totalmente oscuro. Y si alguno de ustedes alguna vez se ha metido a bucear, sabe que incluso a poca profundidad, vaya, tomemos el caso de que me voy a bucear a, a Utila, vaya, famoso porque aguas claras y arrecife de coral. Y claro, a 1,5 metros de profundidad el agua es cristalina. Pero ya a los 2,5 metros, algo así de profundidad, ya notas que hay menos luz, pues de que incluso si quisieras tomar una foto con una cámara subacuática se tiene, necesitas un flash. Y ya 20, 30 metros, que es relativamente plano para peces de gran calibre, no se ve absolutamente nada. O sea que visión, no. Audición, menos. Y sabes que la mala propagación del sonido debajo del agua, o sea que no te sirve. O sea que, ¿qué te queda? Olfato. Y entonces el olfato fue el primero de los grandes sentidos. ¿Cómo acá la corteza servía esencialmente o casi exclusivamente al olfato? Entonces se estableció como una conexión directa, o puesto mejor aún, la corteza existe porque existe el olfato. O sea, porque el olfato necesitaba alguna manera de procesar toda la información que le llegaba. Por lo tanto, apareció la primera generación de la corteza. Si no, no hubiera aparecido, pues no había necesidad de que hiciera, por lo menos no en la forma que lo estamos describiendo. Y como era una evaginación directa, una proyección directa del aparato olfatorio,
esta parte olfatoria del cerebro primitivo se conectó directo, o sea, le hace, no se conecta al tálamo, porque en primer lugar, el tálamo ni siquiera existía como estructura relevadora de señal. Número dos, era para la limitada capacidad de procesamiento que se necesita el olfato, no se necesitaba mucho filtrado. Por lo tanto, no tenías necesidad de que un núcleo talámico te filtrara, te procesara, te trabajara sobre la señal, sino que podías alimentarla directo a la corteza. ¿Okay? La manera más primitiva de hacer las cosas, sencillamente con alambre y conecte directo y olvídese del tálamo. No nos olvidamos del tálamo, ya sabemos en principio que esta historia involucra al arquitálamo, pero ese arquitálamo, esos núcleos del paquete interlaminar, etcétera, lo único que hacían era regulaban a la capa polimorfa, ¿no? Subiéndole o bajándole la actividad de la corteza, pero no intervenían en el proceso de las señales. ¿Okay? Eso tendría que venir después, pero ahorita recurrimos al primer caso. La corteza olfatoria de primera generación, que tiene 3 capas, así como las describimos, tiene conexión directa a los receptores. ¿Okay? Es el único caso donde vamos a ver eso, el caso excepcional, porque obviamente crecieron juntos, o más bien los receptores hicieron que existiera una corteza. Y el tálamo pues todavía no interviene aquí. A partir de ahora, por supuesto, todo el demás procesamiento sensorial en las diversas iteraciones futuras de la corteza sí va a requerir de la presencia del tálamo. Pero aquí no. Aquí tenemos el único caso, decíamos, de conexión automática directa del receptor a la corteza. Es una anomalía. ¿Okay? Y eso me creará una situación especial cuando quiera filtrar o cuando quiera selectivamente dejar pasar o no señal que venga de los receptores olfatorios. Pero aquí entremos más bien en la cuestión de los receptores olfatorios en sí. Ok, vámonos a la arquitectura del olfato. Okay. ¿Se ve la ilustración? Creo que sí. Entonces empecemos por ver la parte receptora del olfato. ¿Okay? Entonces tenemos acá. Miren que este parchecito es todo el sector olfatorio en el humano. Esto que está, vamos a ver. Este parchecito acá es todo el sector del olfato. Miren, un pedacito pequeño de del techo de la nariz, de la cavidad de la nariz. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los humanos somos una especie que se agrupa en lo que llamamos especies microsmáticas, o sea, que el olfato o los receptores del olfato son poco desarrollados. ¿Okay? Sí, tenés olfato, pero no es tu mecanismo principal para determinar, ¿no? Como decíamos, para determinar información del medio externo. ¿Ok? Opuesto así, si yo pierdo, si yo pierdo mi sentido del olfato, ¿ok? Ponele, tenemos famosamente las infecciones por coronavirus te bloquean el sentido del olfato, ¿ok? Al fin y al cabo, siendo esencialmente una gripe con pretensiones, el virus pues empieza atacando la mucosa nasal. Ahora, y algunas otras cosas, qué sé yo, si pierdo, no necesito tener una infección por coronavirus, con una gripe bien pegada y de paso agarro un spray porque estoy mocoso y el spray ese de vasoconstrictor, eso es como meterle un tsunami al epitelio olfatorio y está fuera de función. Me limita mucho.
No, perder el olfato no es una cosa grave, somos microsmáticos. El olfato te contribuye muy poco a tu percepción del entorno. De hecho, probablemente en mi caso, perder el olfato no sería del todo malo. No tengo que oler los vegetales hervidos que hace mi esposa porque está disque a dieta. Ok. En comparación con, qué sé yo, con un sabueso, por ejemplo, o cualquiera de o un pastor o cualquiera de esos perros buscadores de drogas del aeropuerto que tienen 10 veces el área de superficie olfatoria que tenemos los humanos, porque son una especie macrosmática que caza rastreando por el olfato. Entonces, ese parchecito en el humano es reflejo de que en el caso de los humanos, el olfato ya dejó de tener la importancia que antes tenía. Vámonos para acá, de vuelta. Entonces, en esa estructura olfatoria, en ese bulbo olfatorio, epitelio olfatorio, vamos a ver un par de cosas en particular. Mira su ubicación. En el techo de la nariz hay un montón de filetes, vaya, de los nerviecitos olfatorios que atraviesan en grupos, okay, cada uno de esos filetes son un grupo de axones que atraviesa los agujeritos de la placa o la lámina cribosa del etmoides en la línea media. Okay, y se congloban para formarme esta estructura, el bulbo olfatorio. Okay. Cada uno de estos nerviecitos olfatorios va a ser partícipe o va a desembocar en un grupo o en una población de células olfatorias, de receptores olfatorios. Y aquí es donde tenemos la primera diferencia con otros tipos de receptores. Hasta ahorita hemos hablado, por ejemplo, en los receptores cutáneos, los receptores de las, ¿cómo se llama? La unión, del uso neuromuscular o del aparato tendinoso, que los receptores en sí o la célula receptora era alguna modificación de la célula muscular, una modificación de la célula de Schwann o una célula periférica. Pero aquí estamos en el caso del epitelio olfatorio tratando con un nuevo esquema de las cosas, ¿okay? Donde el receptor olfatorio en sí tiene otro origen. El receptor olfatorio, que es el que estamos viendo ahí a la derecha, en morado, rojo oscuro, es una neurona modificada. La célula olfatoria ahora es una neurona modificada. O sea que va a tener muchas de las características de la neurona. Si lo ves acá, estas células que voy a pintar, vamos a cambiar el color. El rojo. Esta célula que está acá es una célula olfatoria. ¿Okay? Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Vamos a cambiar de presentación. Un momentito. Ahora veamos una de estas en detalle. O sea, voy a poner solita. Núcleo. Aquí está un axón. De hecho, la proyección. Axón. Porque es una neurona al fin y al cabo. Y aquí tenemos, ¿va? Esto es hacia la mucosa. ¿Ok? Mucosa. Y te das cuenta que de la mucosa proyecta este bulbo, esta proyección, que tiene una serie de cilios. ¿Ok? Estos cilios, a su vez, si yo los amplifico, voy a ver a un cilio solito y veo que tiene muchos receptores.
muchos receptores en su superficie. Vamos a borrar acá. Mira, horrible lo que hice. Vamos a tomar acá. Entonces, cada uno de estos cilios, si yo tomo un cilio, voy a ver que aquí tiene un montón de receptores. De diferentes tipos, por eso los diferentes tipos de R, ¿va? Y este es una... ¿Ok? Etcétera. Cada cilio está tapizado de estos receptores y esos receptores son esencialmente un tipo de receptor que ya conoces. Ese receptor ahí que viste es un canal dependiente del ligando, ¿ok? Generalmente un canal de sodio dependiente del ligando. Y el ligando en esta cuestión, en este caso, es precisamente lo que sea la sustancia que tiene olor. ¿Okay? Ahora, para que una sustancia sea detectable como un olor, nuevamente aplicamos el mismo modelo que hemos aplicado para los receptores de ligando. Tiene que entrar, ya, la molécula tiene, como todas ellas, una forma tridimensional X y tiene que entrar en la cavidad del sitio activo del receptor y abrir una compuerta de sodio, dejar entrar sodio, etcétera, y despolarizar a la neurona olfatoria, al receptor olfatorio, como lo querrás. Ahora, cada receptor, por supuesto, cada canal de esos es específico para X sustancia o familia de sustancias muy parecidas. Y aquí es donde viene que si tenés un receptor para esta sustancia, serías capaz de detectarla como un olor. ¿Okay? En los humanos, se dice que un humano promedio es capaz de detectar unos 300 sustancias individuales. ¿Ok? O sea, que tenés implicando que tenés unos 300 tipos de receptores diferentes en la mucosa. ¿Ok? Y que si tenés un receptor para X sustancia, lo puedes oler. Si no lo tenés, no tiene olor. ¿Ok? Para comparación, por ejemplo, otra vez volviendo al caso de los perros que tienen mejor olfato que nosotros, tienen tal vez unos 3.000 a 4.000 diferentes tipos de receptores, por lo tanto, pueden oler cosas que para nosotros no tienen ningún olor. Tal vez, por ejemplo, qué sé yo, el metal del reloj. Para mí los metales no huelen, o la mayoría no huelen, pero un perro tal vez sí puede detectar esto y dice, tiene un olor a metal, ¿vale? A metal, o sea, es capaz de detectarlo. Y para que una sustancia sea capaz de activar un receptor, tiene que tener dos características. Primero, tiene que ser volátil, o sea, capaz de disolverse en el aire. Dos, es una molécula con un peso molecular relativamente bajo. ¿Okay? O sea, que yo no espero, por ejemplo, qué sé yo, el plástico de la mesa, que es una molécula muy grande, que es una molécula de plástico, es bien largo, la cadena bien larga, no tiene olor porque no es difusible. ¿Okay? Dos, como decía, tampoco pudiera tenerlo X sustancia, qué sé yo, el agua, aunque es volátil porque es una molécula muy pequeña. ¿Okay? Ahora, quiere decir que si yo tengo una serie de moléculas, yo voy a identificarlo de tal manera como veamos esta sustancia. Vamos a ver un poquito, vamos a probar con algunas sustancias para ver qué tiene que ver la estructura y la detección. Empecemos por esto. ¿Qué es eso? ¿Qué sustancia es esa? Metanol. Eso es metanol, hidrato de metilo. Muy útil, pero no bebible. Ahora,
¿A qué huele el metanol? Huele parecido a esta otra molécula. ¿Ok? Eso es etanol, ¿va? Fíjate que tienen este pedacito. Vamos a subrayarlo en rojo para que veas o más bien lo vamos a hacer las estructuras para hacerlo mejor, para que veas más claro. Metanol. Ahora, mira que comparten este pedazo, ¿va? El radical hidróxido. Puedo agarrar este otro. Este que está acá es isopropanol. Ves que tiene la misma cadena básica y los tres van a estimular de alguna manera al mismo receptor o la misma familia de receptores. Por lo tanto, si estimulan a la misma familia de receptores, deben de oler parecido. ¿A qué huelen? A alcohol, ¿no? Fíjate bien, huelen a alcohol y después vamos a entrar en esa palabra. En esa palabra huelen a algo. Okay. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio ese oxígeno y meto aquí una molécula de azufre? ¿Qué obtengo? A ver, ¿quién me puede decir qué sustancia es esta? Solo cambié el oxígeno por azufre ahí en ese último grupo. Y en vez de meter un radical hidroxi, eso es un radical sulfidrilo. ¿Cómo se llama la molécula? Bueno, es que no llevaron química orgánica. Ay, Dios. Esto es metilmercaptano. ¿Sí? Metilmercaptano. Eso es metilmercaptano. ¿A qué huele? ¿A qué huele el metilmercaptano? Ni idea. En serio. Huele a pantano. ¿Ok? Huele horrible. Huele a pantano. ¿Sabes a qué huele? Porque de hecho sos increíblemente sensible al metilmercaptano. Puedes detectar 2 partes por billón en el aire. Y entonces se le agrega al gas de cocina, al propano del chimbo, que no tiene olor de por sí, le agregas una mínima cantidad de mercaptano porque huele a gas, el olor desagradable de una fuga de gas. ¿Ves cómo cambiar un poquito la estructura? Cambia y este estimula ahora el receptor de mercaptanos, ¿ok? Que es diferente, ya no huele a alcohol, huele a pantano, ¿ok? Huele feo, implicando que un cambio en la configuración me va a dar un cambio en el receptor que estimula y va a interpretarse como un olor diferente. Sé que cada célula olfatoria acá está tapizada de estos receptores para detectar una variedad de sustancias diferentes. En la vida real, una neurona olfatoria no está expresando los 300 o 400 receptores a la vez, expresa unos pocos, pero tenés varias poblaciones de neuronas, o sea, tenés dispersas neuronas con diferentes combinaciones de receptores. Ahora, el olor de una sustancia
es una mezcla de compuestos. O sea, yo puedo detectar unos 300 olores si quisiera decirlo, olores primarios, pero tu experiencia de olores es la mezcla de varias cosas. ¿Okay? Si yo tomo X sustancia, vaya, si vamos a inhalar cosas volátiles, aquí tengo dos. Esto, por ejemplo, es Mineral Spirit, solvente Stoddard y huele a querosén, ¿okay? o a, a diluyente de pintura, esencialmente lo mismo, versus este, por ejemplo, y es básicamente lo que da el olor es una serie de hidrocarburos, ¿ok? Una mezcla de hidrocarburos acá, parecido al querosén de estufa o a cualquier tipo de solvente de estos. Mientras que esto es thinner, thinner laca, nivel automotriz, y es básicamente una mezcla de acetona, sileno, tolueno y otra serie de cosas, y huele totalmente diferente. ¿Sabes a qué huele? Como aquellos marcadores antiguos, que permanentes, que básicamente eran a base de sileno, ¿okay? Aquel olor el olor tan aromático, vaya, de una serie de compuestos que son volátiles, pero básicamente son, ¿cómo se llama? Son aromáticos en el sentido de que tienen un anillo bencénico. ¿Ah? Entonces, diferentes receptores para diferentes olores. ¿Va? Ahora, vamos a la anatomía de del receptor, o sea, del sistema olfatorio en sí. Como te decía, cada uno de estos receptores, de estas neuronas olfatorias, si una sustancia que pueden detectar o unir a un receptor se une a él, va a despolarizarla, siendo neurona modificada, se va a despolarizar y va a enviar, obviamente, una señal a través de ese axón. Ahora, ¿a dónde va la señal de ese axón? Ahora veamos. ¿Dónde estoy? Aquí. Ahora, veamos acá y ampliemos un poquito la, la imagen. Todo lo que da. Un poquito, lo amplía todo. Mira que ahí hay tres tipos de células. La célula olfatoria, que está en rojo, ¿correcto? La I dice supporting cell, célula de soporte. Eso es glía olfatoria. Acordate, son neuronas y donde hay neuronas hay células gliales. En este caso, esas células de soporte son células gliales. Hacen todas las funciones de los astrocitos. ¿Ok? Nutrición, aislamiento, soporte. Si vos matas las células de soporte, las neuronas olfatorias se mueren. ¿Ok? Se van a desaparecer porque necesitan, igual que cualquier neurona, una cantidad de células gliales de apoyo para mantener funcionando el aparato. Es más, esas células de la glía olfatoria tienen una particularidad. Son capaces de inducir la regeneración de las neuronas. De hecho, se están utilizando ahora una línea de investigación, por ejemplo, para los pacientes con lesiones de médula, ¿va? Que normalmente dice, si tienen la médula cortada o los axones medulares cortados, ¿qué es lo que que impide que vuelvan a crecer? Acordate, son axones centrales y en principio no se regenerarían. Pero cuando inyectas esas células de soporte a una lesión medular, los axones vuelven a crecer, o sea que tienen alguna función para cambiar, para hacer que las neuronas se recambien. ¿Por qué? Porque las neuronas olfatorias
olfatorias se recambian cada 3 semanas. ¿Ok? Aquello que te dijeron que las neuronas no se reproducían no es para nada cierto en este caso. Las neuronas olfatorias, en primer lugar, se recambian porque envejecen. En segundo lugar, se recambian porque también son susceptibles a dañarse. Acordate que están expuestas en medio de la cavidad nasal. Y como te decía, algo tan común como una gripe las puede afectar y te echa las neuronas al mismo tiempo por simple envejecimiento, por el simple hecho de que la mucosa de la nariz se recambia cada 3 semanas aproximadamente, y cuando cambias la mucosa también botas las células olfatorias, pero las sustituís con una nueva. Y eso es debido a que ahí hay una célula, la célula basal. Esa célula basal es una célula pluripotencial, o si ustedes lo quieren llamar con el término que está de moda, una célula madre. Me cae mal el término porque no te explica que no todas las células madres son pluripotenciales. Esta célula basal es capaz de cambiar, ¿ok? De diferenciarse, y se puede diferenciar en cualquiera de las dos cosas. Se puede diferenciar en glía o se puede diferenciar en neurona olfatoria. El problema, ¿ok? O sea que el olfato, si vos perdés olfato, es recuperable a menos que dañes la población de células basales. Si vos destruís a las células basales, el epitelio, todo el epitelio sensorial del olfato se pierde, porque como te dije, lo más que podría pasar si yo mato las células basales es que las poblaciones de neuronas olfatorias en 3 semanas están muertas ya y no hay nada que las reemplace. Resultado, las neuronas olfatorias, las células sensoriales, son, como diríamos, prueba de que aquella frase de que las neuronas no se recambian es una mentira, por lo menos en este caso. Ahora, ¿qué hacemos con los axones de la célula olfatoria? Si te das cuenta, grupos de axones de la célula olfatoria pasan la placa cribosa y van a terminar aquí en el bulbo olfatorio y se conectan. Vamos a poner acá ahora los axones, lo voy a dibujar en rojo, mira, entran en grupos y atraviesan la placa cribosa, ¿ok? Y esas son las fibras del nervio olfatorio en sí. Y van a hacer sinapsis con esta célula que tenemos acá. Vamos a ponerlo. Vamos a respetar un poquito los colores y la voy a poner en negro. Esta célula triangular que está acá, que es lo que llamamos la célula mitral, ¿ok? La célula mitral. Y los axones de la célula mitral me van a formar las, fibras del bulbo y tracto olfatorio. Míralo acá en la ilustración de abajo. Una célula olfatoria que te voy a poner aquí en rojo, que hay otra, las estoy haciendo esquemáticas, conectan y hacen sinapsis con las células mitrales. Las células mitrales en sí viajan hacia la corteza olfatoria formando el bulbo y los tractos olfatorios. Vamos a poner otra ilustración un poquito más clara o vamos a dibujar. Permítanme. Ok. Para ponerlo aquí más claro, vamos a poner siempre manteniendo los mismos colores. Aquí tengo una neurona olfatoria. Este es su axón. Este es el borde con los cilios. Aquí tengo otra.
están, como decían, ves que en grupos atraviesan. En café es la lámina cribosa, ¿ok? Lámina cribosa. O sea que acá, en este pedacito, tenés la mucosa olfatoria y de este lado estás entrando al cráneo. Aquí está el bulbo olfatorio. Lo vamos a poner en gris. Aquí está el bulbo olfatorio, ¿ok? Bulbo olfatorio. Veo. Los axones de las células de las neuronas olfatorias van a hacer sinapsis, decíamos, con las células mitrales que estoy dibujando en negro. Mira que son triangulares. Y las sinapsis, por supuesto, todas estas neuronas olfatorias son excitadoras y utilizan glutamato, ¿ok? Nuevamente, como este sistema nervioso en su versión moderna, todas las sinapsis de las neuronas olfatorias son excitadoras y utilizan glutamato. Ahora, las células mitrales en sí, sus axones viajan hacia la corteza olfatoria. A la corteza olfatoria, sin pasar por el tálamo, ¿ok? Y los axones, por supuesto, acá son también excitadores. Hasta ahorita solo tenemos mecanismos excitadores, o sea que no tengo hasta ahorita manera de regular la transmisión, pero vamos a ver qué pasa. Dejemos este dibujo acá y regresemos. Ahora, si vieron, hasta ahorita yo tengo una manera de transmitir señal a la corteza. Ahora veamos las vías por las cuales esto viaja a la corteza. Pregunta, ¿hasta ahorita me están siguiendo? No. Bueno, vamos a ver. Mira ahora lo que está pasando, un poquito más de detalle. Tal vez este mejor, este dibujo